Estamos en un mes donde el desafío es hablar sobre este tema de finanzas. Y es un tema delicado porque a la gente le podés hablar de cualquier cosa que no se enoja, hasta que le hablas de plata. ¿Y por qué? Me puse a pensar, a la gente cuando le hablas de plata muchas veces se pone en una situación a la defensiva. Y me gustaría comenzar con esta pregunta. ¿Por qué causa tanta alergia en algunas personas la palabra diezmo? Hay gente que se brota. Yo recuerdo mi experiencia cuando era chico. A mí mi papá me solía llevar mucho por la ciudad haciendo su trabajo. Y me acuerdo que un día pasamos frente a una iglesia. Y como yo siempre fui observador y leía, dice, papá, ahí dice iglesia evangel no sé cuánto. ¿Qué es eso, papá? ¿Y saben cuál fue la respuesta de mi papá? Ese es un lugar, mi hijo, donde la gente se junta para que vos tengas que pagar el 10% de tu sueldo. Ah, gracias, papá. Imagínense la impronta. Yo tendría 8 o 9 años. Y eso quedó en mi cabeza. Y por eso que hablo que muchas veces hay que hacerse la pregunta, ¿quién nos cultivó acerca de las finanzas? ¿Quién nos enseñó? ¿Quién nos adoctrinó? Porque este sistema te va a enseñar un montón de cosas acerca del dinero. Pero uno que tuvo la dicha de conectarse con el Dios de la vida también tiene que hacer un reseteo en esta área. ¿Por qué mucha gente no tiene problema en dedicarle tiempo a una obra de Dios? Pero sí tienen problemas con el dinero y hay personas que te dicen, lo que vos quieras menos plata. Plata no me pidas, pero no van a tener problema en hacer un montón de cosas. Y ahí hay una cuestión súper errónea, porque es como que si el tiempo no fuera dinero. Y el sistema en el cual nosotros vivimos compra casi 200 horas de tu vida por mes para que vos hagas un trabajo específico. Y encima a la mayoría de la gente le pagan una miseria llamada sueldo mínimo. Este año tuve el privilegio de recorrer el país porque una empresa me contrató para enseñar en todo el país y escuché un montón de historias, muchas de ellas tristes. El sueldo mínimo en algunas ciudades del norte, Concepción, Pedro Juan, Concepción preferentemente, es la mitad de lo que se paga en Asunción. ¿Saben cuánto es el sueldo mínimo? 800.000. ¿Cuánto trabaja una persona? Entre 180 y 200 horas por mes. Entonces, cuando hablamos de tiempo, cuando hablamos de vida y cuando hablamos de dinero, tenemos que tratar de identificar quién nos cultivó a nosotros en esa área y cuál es la propuesta de Dios. Como bien decía nuestro pastor, el 75% de las parábolas de Jesús tuvieron que ver con finanzas, porque el tema del dinero desnuda el corazón de la gente y nada más cierto que eso. Ahora, hablemos de la palabra de la discordia para algunos, en mi caso no. Esa palabra de la discordia es diezmo. Y quiero hablar de esta palabra que me puse a investigar, que tiene interesantemente dos significados. La palabra diezmar es una palabra ambigua que se utiliza para dos cosas. Una de las aplicaciones tiene que ver con separar una décima parte de las ganancias y ofrecerlas voluntariamente a Dios. La otra cara de la palabra diezmar tiene que ver con un concepto de aniquilación total. Por ejemplo, el terremoto diezmó la zona. El pelotón fue diezmado por el enemigo. Y creo que este último tiene más sentido para nosotros. Las últimas derrotas han diezmado la moral de la selección de fútbol. Nos quedamos sin ir a Brasil. Ese es el concepto, la otra cara de la palabra diezmar. Ahora, considerando esta definición, veamos ahora 3 puntos que Dios quiere que consideres con respecto al diezmo. Y les quiero decir esto porque desde que yo llegué a Vida Nueva, yo me propuse, desde que llegué acá, yo me acuerdo que vivían los bloques de Ibu. ¿Alguien conoce los bloques? ¿Alguien vivió ahí? Un montón de gente vivía ahí. Eran unos pequeños apartamentos que estaban cerca del río. La rata más chica era como el gato de la iglesia. Una vez me acuerdo que entramos en casa y encontramos una rata arriba de la garrafa. ¿Ustedes se piensan que la rata se inmutó? Estaba comiendo pan. Adelante. Una onda, están en su casa. Imagínense el ataque de nervio de mi esposa. Parecía una ardilla la tipa. Y desde que yo vivía ahí cuando llegamos a Vía Nueva y me tomaba el colectivo 24 y me bajaba en Iturbe y República de Colombia y caminaba media cuadra.
Por lo general, siempre íbamos a un colectivo y siempre había gente de Vida Nueva que venía ahí. Y yo me propuse creerle a Dios esta cuestión de darle a Él. Y yo analizo cómo llegué a Vida Nueva y analizo mi realidad de hoy, que si bien no es la que a mí me gustaría porque estamos en ese proceso de construir un legado a largo plazo, pero definitivamente yo soy un cliente satisfecho. Y por eso quiero hablarles de este tema, porque a mí me ha funcionado. Entonces, es posible que el diezmo te parezca algo sin sentido, hasta que, y vamos a ver tres cosas. Número uno, debo recodificar mis conceptos sobre el diezmo. Alguien a lo largo de tu vida pudo haber metido un concepto sobre el diezmo en tu cabeza, así como mi papá un día me dijo por desconocimiento, ahí te van a robar el 10%. No me dijo todo lo que pasa tampoco. Entonces yo ese concepto tuve que reformularlo, tuve que recodificar. Pregunta, ¿cuántos tienen una tarjeta de débito, de esas de las que vas al cajero y sacas plata? Muy bien. Pregunta, ¿cualquiera puede sacar dinero con tu tarjeta? ¿Qué necesita? Un código. ¿Cómo se llama el código? Un PIN. Algo tan sencillo explica lo mismo acerca del diezmo. Para tener acceso a todo eso que vimos la semana pasada de la mano del pastor Tito, es necesario que nosotros tengamos el código, el PIN, porque Dios es un Dios de códigos. Y Él dejó bien claro los códigos. Y así como el sistema te da una tarjetita y te da un código, y lo primero que te dicen en el mensaje en la tarjeta es, Señor, cambie su PIN. Porque en el código está el dinero. El dinero no está en el banco, está en el código en realidad. Porque el que tiene tu código se queda con tu dinero. Tengo un amigo que le llevó a comer a su novia. La novia tenía su tarjeta y su celular todo en el mismo lugar. Le robaron la cartera. Y la novia de este amigo puso en su celular PIN. Y puso el número de PIN en el celular. 8 millones de guaraníes y le salió la cena. Dice, es la pizza más cara de la historia. ¿Por qué? Porque le encontraron el PIN, le vaciaron la cuenta. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque hasta que no tengas el código correcto, el PIN correcto, todo lo que intentes hacer no dará resultado. Vos podés tener la tarjeta, pero si no tenés el PIN no vas a ver un centavo. Ahora, ¿cómo recodifico mi mente? ¿Cómo yo saco los conceptos equivocados o cómo pongo a la luz las cosas que me enseñaron, las cosas que desconozco y meto los conceptos correctos? Con los códigos financieros de Dios. La Biblia habla in extenso acerca de este tema y en todas las ocasiones, en todas, el mismo Dios extiende una invitación a que pruebes estos códigos. Y esto es lo más interesante porque no es filosofía. Dios es súper práctico en esto. Dios te dice, hace esto y te va a pasar esto. Próbame en esto y te voy a dar esto otro. Porque sería muy iluso pensar que es pura filosofía y que uno le va a dar a Dios para sentirse bien. No, Dios es súper práctico en ese sentido. Y te dice, estos son mis códigos, este es el PIN. Si vos utilizás este código, esto es lo que te va a pasar. Ahora, y pregunto, ¿cuándo una persona puede decir que algo no le funciona? Me hice esta pregunta en estos días. Si vos te vas al médico y el médico te manda un remedio y vos no lo tomás, después le llamás al médico y le decís que seguís engripado, ¿qué es lo primero que el médico te va a decir? ¿Tomaste el medicamento que te mandé? No. ¿Y entonces para qué me llamás? Andá a comprar el medicamento, seguí al pie de la letra la receta y si no te funciona, ahí hablamos. Y en este sentido Dios es súper práctico, porque Dios te baja la receta y te dice, esta es la receta, este es el código, lo único que tenés que hacer es tener una pequeña muestra de fe. Y es ahí donde nosotros tenemos que tomar una decisión. Segundo, debo entender que diezmar es un acto de soberanía. Nosotros muchas veces pensamos que el diezmo, la plata, pero hay muchas cosas que están detrás del diezmo. Y diezmar es un acto de soberanía. Al diezmar ocurren dos cosas muy significativas. En una sola acción hay dos grandes consecuencias, ambas buenas por cierto. Y diezmar es como matar dos pájaros de un tiro. Estuve buscando en la lengua castellana cómo se llama eso y no tiene un nombre específico cuando haces algo
y haces dos acciones al mismo tiempo. Pero les voy a explicar. La primera de ellas, cuando uno diezma, es cuando entendemos el diezmo y lo practicamos. Entramos a una dimensión que nosotros no tenemos el control ni el destino de esa dimensión. Está por encima de tu visión y metas que te has establecido. Es ahí donde el soberano del universo se complace en favorecernos, a veces con cosas que ni nos imaginamos. Porque hay una dimensión donde Dios tiene cosas para la gente que tiene el código. ¿Me van siguiendo? Y en esa dimensión vos podés ser el hombre más visionario del mundo, que no te lo vas a poder imaginar. Porque las cosas que a mí en estos 13 años Dios me ha dado, y una vez esto me trajo a la luz el pastor Pecos, me dijo: ¿vos alguna vez te imaginaste que ibas a estar haciendo esto, esto y esto? No. ¿Y pensaste que ibas a estar haciendo esto, esto y esto otro? Jamás. Te diste cuenta que a veces hasta tu visión es limitada. Y es cierto. Porque las cosas que Dios me ha dado en estos 13 años, hay algunas cosas que a mí jamás se me ocurrieron pedirle. Sin embargo, Él me las concedió. ¿Y saben por qué? Porque Dios está por encima de nuestras limitaciones. Porque los planes que nosotros podamos establecer aún son pequeños comparado con los planes que Dios tiene en esa dimensión. ¿Por qué digo esto? Porque en esa dimensión, escuchen por favor, hay oportunidades que desconocemos, gente que hoy no tenemos el privilegio de conocer, negocios que aún no han llegado a nuestras manos o que están por llegar, pero que están ahí. En esa dimensión están esas cosas y son parte de los misterios de Dios para nosotros. Así de sencillo funciona. Entonces, acá viene la pregunta del millón. ¿Te vas a volver más rico si diezmas? Depende. Si haces bien las cosas, sí. Pero si Dios te manda flor de oportunidad y la desaprovechas, entonces serás fiel, pero pobre. ¿Por qué? Porque a Dios le encanta que vos seas fiel, pero también tenés que ser inteligente para los negocios. Tenés que ser astuto, no malintencionado. Tenés que ser hábil, inteligente. Una vez que te alcancen esas oportunidades, es donde se aplican los conocimientos y tus destrezas para que te vaya bien. ¿Cuál es la parte que Dios te da? Dios va a poner en tus manos una gran oportunidad, pero depende de vos que la gestiones bien. Y así como a lo largo de la historia Dios a un montón de gente le dio el reino, y hubo gente que hizo las cosas bien delante del Señor, y hubo gente que hizo las cosas mal delante del Señor. Así funciona la libertad. Cuando vos tenés acceso a esa dimensión, Dios te va a bajar las oportunidades, y es ahí donde uno tiene que meterle duro. Ahora, ¿qué es el diezmo en la práctica? ¿Para qué es el diezmo? Y si ustedes se ponen a pensar el concepto bíblico del diezmo, el diezmo es lo que hace que la obra de Dios se mueva. Para eso es el diezmo, para mover la obra de Dios, porque Dios tiene intereses en la tierra. Y si vos movés los intereses de Dios en la tierra, es posible que Dios mueva tus intereses en la otra dimensión. Por otro lado, la otra consecuencia que tiene diezmar es la siguiente. Atiendan esta palabra, que no es un juego de palabras, pero que sí explica algo. Cuando diezmas a Dios, diezmas al espíritu de Mamón en tu corazón. ¿Se acuerdan que les expliqué que esa palabra tiene un doble significado? Diezmar es separar una décima parte para darle voluntariamente a Dios. Y cuando la utilizas de la otra manera, significa aniquilación total. Dicho de otra manera, cuando honras a Dios, aniquilas el amor al dinero. ¿Saben dónde está Mamón? Está acá. Acá adentro está. Ustedes habrán escuchado muchas veces que hay personas que dicen: no, ahora que tiene dinero cambió. No, no cambió. Esa persona siempre fue así. Solamente que con dinero es un peligro. ¿Por qué? Porque el dinero nada más desviste y pone a la desnudez lo que la persona ya era de antes. Ahora, ¿saben por qué? Porque este tema es una lucha de intereses. ¿Por qué Dios al dinero le llama Señor con minúscula? Porque tiene poder. Miren, y voy a usar el mismo pasaje que utilizó el pastor hace un ratito. Y miren lo que decía Jesús: no acumulen para sí mismos tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen,
y donde los ladrones se meten a robar. Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen ni los ladrones se meten a robar. Y atiendan esto, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Y miren lo que dice, él está hablando de finanzas acá, miren lo que dice en el medio, porque es del mismo tema. El ojo es la lámpara del cuerpo. Por tanto, si tu visión es clara, si vos ves claramente los códigos de Dios respecto a esto, todo tu ser disfrutará de la luz, todo. Pero si tu visión está nublada, claro, si vos tenés en tu cabeza conceptos de Babilonia acerca del diezmo que pensás que está mal y no lo vas a practicar porque pensás que está mal, tu visión está nublada y eso es lo que está enseñando Jesús. Todo tu ser estará en oscuridad. Y si la luz que hay en ti es oscuridad, si la luz que hay en ti es oscuridad, parece un juego de palabras y que Cristo se está contradiciendo. Dice, no papá, la vida está en vos, pero si esa luz, esa vida es oscuridad, qué densa será esa oscuridad. ¿Saben por qué? Porque te está diciendo, de nada te sirve la ñembo libertad que vos decís que tenés. Y miren, y acá viene, nadie puede servir a dos señores, nadie, palabra absoluta. No hagas la prueba porque nadie pudo y nadie va a poder. Pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Y acá dice, no se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Ahí la palabra es mamón. Y eso tiene que ver con un espíritu. Entonces cuando uno diezma, cuando uno realmente está consagrando su economía al Señor, lo que sencillamente está haciendo es diciendo, yo me someto a esta soberanía. Yo creo que el soberano de mi vida es este, no este otro Señor con minúscula. Ahora, miren esto, tu tesoro, vieron que Jesús acá arriba dice, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Tu tesoro son tus intereses. ¿Cuáles son tus intereses? ¿Por qué nosotros usamos esa palabra atesorar? Cuando queremos demasiado algo decimos lo atesoramos. No la usamos mucho por una palabra antigua. ¿Cuáles son tus intereses? ¿Coinciden tus intereses con los intereses de Dios? ¿Atesorás vos las cosas que a Dios le interesan? ¿O sufrís de indiferencia espiritual? Porque muchas veces las cosas de Dios a veces a la gente no le calientan. Y esa es una pregunta súper incómoda, pero que vos te la tenés que contestar. ¿O necesitas recodificar tu mente para redefinir tus intereses? Yo he escuchado mucha gente acá que dice, no, yo quiero ser millonario. ¿Para qué? Y porque quiero tener mucho dinero. Y Dios no te creó para que vos seas millonario y tengas mucho dinero. Eso ya es consecuencia, es añadidura. Esos son conceptos de Babilonia metidos acá. Y Dios no te puede bendecir. Dios va a disfrutar muchísimo más el proceso de que vos te vuelvas millonario a que cuando llegues a ser millonario. Porque en el proceso Dios va a probar nuestro corazón. En el proceso Dios se va a encargar de enseñarnos estas cosas. En el proceso nosotros vamos a renunciar a conceptos de Babilonia y vamos a ir cada vez confiando, como decía el pastor, a tener temor de Él. Para Dios es más importante el proceso que el resultado. El resultado es consecuencia del proceso y nosotros tenemos que aprender a valorar ese proceso. Yo en el año 2000 cuando llegué en Vida Nueva, estaba sin trabajo. No tenía trabajo, habíamos cerrado el negocio. Lo único que me quedaron fueron dos cosas: mi esposa y una deuda multimillonaria que cuando vos te ibas a Inforcom yo aparecía como cliente fiel. Tremendo, mi nombre por todas partes. El pastor Peco levantó el teléfono y le llamó y le dijo, acá hay alguien que te puede ayudar, al director de una empresa. Y me dijo, anda. Y empecé ganando 652.500 guaraníes más la comisión del 4%. Y lo primero que hice fue entregarle el sobre al Señor. Le dije, Señor, yo quiero recodificar mis códigos. Y empecé a darle. Porque ¿saben lo que a mí me pasó? Yo ya no tenía problema con darle a Dios.
a mí me habían timado en el sistema religioso. Yo perdí el negocio de mi padre por culpa de los chantas religiosos. Ahora, ¿saben qué? Yo decidí que eso a mí no me iba a robar la bendición. Que porque alguien en el nombre de Dios se aprovechó de lo que mi padre me heredó, eso a mí, solamente el sistema, eso me iba a robar. Lo que papá me dejó, pero no me iba a robar más nada. ¿Saben por qué? Porque con Dios siempre se gana, gente. Y el hecho de que alguien haya hecho algo en el nombre de Dios, eso a mí no me produjo alergia, como para decir, no, esto es un curro, esto es un robo. Al contrario, me inspiró muchísimo más para buscar al original. Porque si alguien está haciendo eso y realmente está chanteando con eso, es porque hay un original detrás de eso. Y a ese original yo estaba buscando. Y ese original fue el que en estos 13 años me ha tratado con mucho cariño. Cuando a mí la gente de otras iglesias, hay algunas iglesias que son recontra, ultra, pero ultra fanáticos. Vienen, ¿y vos cómo andás? ¿Y saben lo que les contesto? Y es una contestación de paz. El Señor me trata con cariño. Eso es todo lo que te puedo decir. Porque cuando lo conocí estaba arruinado y hoy tengo una vida espectacular. Vos sabés que con esa respuesta hasta los ultras se te acomodan. ¿En serio? ¿Y vos cómo andás? Y luchando, hermano. O sea, los tipos vienen con la espada para sacrificarte en tu cara al estilo de la Inquisición en la época de la intolerancia de oro de la fe, porque hoy la intolerancia mudó de religión. Y vos le das una respuesta así y los tipos, ¿sabes qué? Caen de espaldas, viejo. ¿Por qué? Porque en mis palabras hay una verdad que es con la cual Dios me ha tratado. Acá hay algunas personas de esa época y saben cómo yo llegué a vida nueva. Y siempre les digo, nosotros el primer auto que tuvimos era tan feo que yo le decía a mi esposa, mi amor, vámonos de paseo. Sí, mi vida, pero en colectivo. O sea, y todos esos procesos, y aún ya en esa época yo aprendí a confiar en el Señor. Y todos esos procesos los vivimos acá. Entonces, ¿coinciden tus intereses con los de Dios o necesitas recodificar tu mente para redefinir tus intereses? Mamón no quiere que este espíritu de Babilonia, que de las arcas de Egipto vos financies la obra de Dios. Sin embargo, el mayor placer de Dios sigue siendo agarrar la plata de los impíos y ponérsela en las manos de los justos. Lo hizo en Egipto, lo hizo en Babilonia, lo hizo a lo largo de la historia y lo sigue haciendo hoy. Amén. Así funciona. Entonces, número 1, debo recodificar mis conceptos sobre el diezmo. Son sus códigos. Dios tiene un PIN para vos. El PIN es el que vos tenés que buscar. Y eso te habilita para entrar en su dimensión de favores. Vos te tenés que hacer la idea en la cabeza que Dios tiene en el terreno espiritual una dimensión de favor. Y vos tenés que buscar ese PIN. 2, debo entender que diezmar es un acto de soberanía. Honramos a Dios, calibramos nuestros intereses conforme a su obra. Y cada vez que lo hacemos, aniquilamos a Mamón en nuestro corazón. Y tercero y último, debo entender que Dios se conecta con los generosos. Y esto es espectacular. Una de las características que a mí más me llamó la atención de Dios es su tremenda generosidad. Y les pongo algunas preguntas para que ustedes piensen en la generosidad de Dios. Por ejemplo, estas preguntas Dios le haría a una persona que se diagnostica agnóstica. ¿Te has preguntado si el aire que respiras te lo diera otro proveedor? ¿Ustedes saben cuánto cuesta un balón de oxígeno? ¿Alguna vez te pusiste a pensar si el aire que respiras te lo tiene que proveer otro proveedor? ¿Por qué piensan que Dios se llama a sí mismo proveedor? Porque te da la esencia de la vida que tu cuerpo no produce. ¿Sabes cuánto oxígeno se genera por día para que toda la población mundial respire y no se acabe? ¿Quién tiene el control de eso? ¿La ONU? No, gente, Dios. ¿Has considerado que el mal nunca pudo imponerse sobre el bien en el mundo? Han habido épocas donde la maldad creció, pero siempre retrocedió porque el mundo está codificado para el bien. Tenemos 5.700 y tantos años de historia documentada y el bien siempre triunfó. ¿Casualidad? De ninguna manera.
¿Tienes idea de quién te cuida mientras duermes? ¿Quién te cuida mientras duermes? Y cuando vos encontrás a esa gente que es agnóstica y agresiva y que te jura y te recontrajura que Dios no existe, decile tranquilo que cuando te duermas la próxima vez, el Dios en el que yo creo te va a estar cuidando y vamos a volver a hablar del tema. Porque mientras la gente duerme, igual Dios la cuida. ¿Consideras o consideraste, dice el Señor, que hago crecer las frutas de verano e invierno para tu beneficio? Es impresionante, viene el invierno y te vienen todos los cítricos, ¿para qué? Que tienen vitamina para el invierno. Viene el verano y vienen todas las frutas de verano. ¿Casualidad? No, eso es generosidad de parte de Dios. ¿Sabías que cuando tomas una taza de café, de la canilla sacas la medida justa de agua? Sin embargo, las nubes del cielo regaron la tierra para que esas semillas se conviertan en granos. Gente, cuando tomes tu próxima taza de café, recordá agradecerle al Señor que regó la tierra para que el grano llegue a tu casa. Pues nosotros muchas veces pensamos que una taza de agua para tomar un café es la medida. No, yo estuve con un rabino en Israel y el tipo me dio una cátedra que me dejó de cara. Le preguntó a una persona que era agnóstica, ¿por qué es lo que ustedes son tan exigentes con el tema del sacrificio de los animales? Y el rabino pesaba como 180 kilos, un tipo gigante, se rascaba la barba. Y dijo, mire, le voy a explicar para que usted salga de su ignorancia. Le ninguneó luego de entrada. Y le dice, el Señor, el Dios del cielo y de la tierra, riega con el agua la tierra y riega con el sol la misma tierra para que germinen las semillas y que crezca la hierba. Y de esa hierba que Dios regó se alimentan los animales. Animales en donde está la esencia de la vida, la misma vida que está en usted. Por eso que cuando ese animal tiene que ser sacrificado no puede sufrir, porque ¿quiénes somos nosotros para comer un animal que sufrió y que dejó de vivir? No podríamos hacer eso. Entonces cuando usted la próxima vez que se siente a comer y aunque usted no lo reconozca, usted va a estar ejerciendo un acto de adoración porque usted come gracias a que Dios regó la tierra con el sol y con la lluvia. Yo les resumo lo que el tipo habló en media hora, pero imagínense cómo quedamos toditos. Teníamos ganas de aplaudir. Entonces, cuando uno se pone a considerar estas cosas, se da cuenta de la gran generosidad de Dios. Ahora, nuestro Dios es generoso y esto es lo importante que se entienda. Y les hago esta pregunta bajada un poco a nuestra realidad diaria. ¿Nunca les pasó que no tienen química con ciertas personas? Viste que a veces llegás en un lugar y te encontrás con una persona. Y viste que tiene una energía tan negativa que es como que querés apretar un botón y que se lo trague la tierra. Así, ¡shup! ¡Ups! Desapareció. Hay gente que no tenés química y hay gente con la que no vas a tener química. ¿Y por qué? Por una cuestión de energía. Sencillo. Ahora, les pregunto esto. Si nosotros tenemos problemas a veces con ciertas personas por su química, porque no hay energía, buena vibra, como dicen los mexicanos, ¿qué les hace pensar que Dios tendría química con los tacaños, con los avaros? ¿Ustedes piensan que Dios se puede comunicar con un tacaño, con un avaro, con una persona que dice, no, yo no voy a dar, yo no, tengo que guardar porque algún día va a faltar? Entonces, con ese pensamiento, hermano, empezá a guardar oxígeno, empezá a guardar agua, y si pudieras comprar horas de vida, comprá, porque esas son cosas que están fuera del dominio. Lo que hay que entender es el espíritu que está detrás de eso. Y entonces me puse a investigar de dónde viene la palabra generoso, y es tremendo. Miren esto, hasta el siglo XVII el adjetivo generoso calificaba a los nobles. Generoso era ser de buena raza, genus generis, por llevar el término gen, que a su vez deriva y está relacionada con las siguientes palabras. ¿Casualidad? Génesis, nacimiento, procreación, familia, gente, genuino. ¿Saben lo que es una persona generosa? Una persona genuina, nacida del Génesis. Su significado expresa dadivoso, y miren si estas no son las características de Dios. Y esas mismas características son las que Dios quiere que nosotros desarrollemos
matando ese espíritu que está acá de avaricia. Dadivoso, franco, liberal, que obra con magnanimidad, característica exclusiva de Dios, y nobleza de ánimo, excelente en su especie, noble y de ascendencia ilustre. Tremendo. Es el que genera algo, el que engendra pensando en los demás. Esa es la esencia de Dios. Dios quiere conectarse con los generosos. Dios no puede conectarse con los avaros, con los tacaños, con la gente que solamente piensa en sí misma. Miren lo que dice Proverbios 11:25. El que es generoso prospera. El que reanima será reanimado. Una de las características del generoso es que siempre está dando ánimo. ¿Cómo anda tu nivel de generosidad? Y acá me encanta, para ir cerrando, Lucas 12, 13 al 21. Esta es la película. Jesús estaba enseñando, ¿sí? Y aparece un personaje de la multitud y le dice: maestro, dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo. Conflicto de intereses, dinero de por medio. Y Jesús le dice: hombre, ¿quién me nombró a mí juez o árbitro entre ustedes dos? Y ahí se le dirige a la multitud. Dice: tengan cuidado, advirtió a la gente, absténganse de toda avaricia. O sea, y es re loco, porque acá había un tipo que estaba reclamando justicia y Jesús se va por otro lado porque le captó el espíritu a ese personaje y empieza a hablar de avaricia. Absténgase de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Entonces le contó esta parábola, que es muy similar a la realidad. El terreno de un hombre rico le produjo una buena cosecha. Así pues se puso a pensar: ¿qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar mi cosecha. En aquella época, las personas no debían almacenar la cosecha, debían venderla. En el libro de Proverbios hay: bienaventurado el que vende el trigo y no lo retiene. Acá te está denunciando un espíritu de acumular, de juntar por las dudas si va a faltar. De ese mismo espíritu que está en Proverbios está hablando. Dice: no tengo dónde almacenar mi cosecha. Por fin dijo: ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes, donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes. Todo yo. Y diré: alma mía, es un vómito del ego esto. Ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe y goza de la vida. Y acá entra el que siempre entra en el momento clave. Pero Dios le dijo: necio, esta misma noche te van a reclamar la vida. O sea, al Pepe todo lo que pensaste y lo que hiciste. ¿Y quién se quedará con lo que has acumulado? Así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo, en vez de ser rico delante de Dios. Y acá Jesús te revela un código. ¿A cuántos les gustaría ser rico delante del Dios de la riqueza de la vida? Yo no quiero ser rico delante de Babilonia. A mí no me interesa que Babilonia me reconozca como rico ni millonario, y no me interesa aparecer en la tapa de ninguna revista. Porque eso es lo que pasa, que mucha gente quiere figurar, quiere la revista, quiere ir al show, quiere ir a la tele. El mismo espíritu. Claro, hoy tenemos tele, tenemos radio, tenemos revista. Sin embargo, ¿sabes qué te dice? Cuídate de ese espíritu. Vos tenés que romperte el lomo para ser rico delante del que sabe contar, delante de Dios. Ser rico delante de Dios, miren esto, no es una cuestión de cantidad, sino de sacrificio. A Jesús le llamó tremendamente la atención cuando todo el mundo estaba poniendo plata y de repente aparece una persona y pone 2 monedas. ¿Y saben la ecuación que Dios hace? Esa señora, porque así piensa Dios, puso mucho más que todos ustedes. ¿Saben por qué? Porque Babilonia te cuenta el monto y Dios te cuenta el sacrificio. En alguna época de mi vida, poner 5.000 guaraníes en la obra significaba que yo no tenía para cenar ni con mi esposa. En alguna época. Y 5.000 guaraníes son 2 pasajes, gente. En alguna época compartí con algún pastor de acá de Vida Nueva, un 10.000 me acuerdo. Le dije: che, tengo 10.000. Entré en un lugar, cambié, le di 5 y me llevé 5. ¿Saben por qué?
Porque Dios mide tu sacrificio. Dios no mide tu cantidad. Babilonia mide cantidades. Y Babilonia segmenta a la gente, porque Babilonia, que escribió el código de Hammurabi, sigue seleccionando a la gente por lo que la gente tiene y sigue rankeando a la gente y la relevancia que la gente tiene en una sociedad por lo que la gente tiene, y Dios no es así. Nuestro Dios tiene otro código y nosotros tenemos que alinear nuestros códigos con los suyos. Tenemos que recodificar nuestra mente. Este año se cumplieron 30 años de un célebre discurso de uno de los pastores más famosos de la historia. Aquí está. Él tenía un sueño. Este pastor, hoy reconocido en todo el mundo por su lucha, dijo lo siguiente en algún momento. ¿Saben quién es? Martin Luther King, pastor que cambió Estados Unidos a nivel sociopolítico y los derechos civiles de los afroamericanos. Él un día en una charla dijo lo siguiente: uno es dueño de lo que da y esclavo de lo que retiene. Uno es dueño de lo que da y esclavo de lo que guarda. Y me encantó este concepto porque lo empecé a investigar y lo empecé a practicar. Y empecé a tratar de aplicar esto en los negocios y de tratar de entenderle este concepto a esa palabra que Jesús enseñó cuando dicen: usen las riquezas de este mundo para ganar gente. ¿Se acuerdan de ese concepto? Porque las riquezas son inciertas. Úsenla para esto, para ser dueño de lo que das. Y esto uno lo practica con el Señor y te funciona. Esto uno lo practica en los negocios, en las relaciones públicas, en la oficina, y te funciona. ¿Por qué? Porque es ley y el mundo funciona así. Y la pregunta que te hago es la siguiente: ¿de qué te gustaría ser dueño? Yo personalmente soy dueño delante de Dios de algunas cosas. Y digo con mucha humildad porque el pastor Pecos, el pastor Benito, el pastor Tito, el pastor Roberto y quien les habla, ¿sí? Nosotros renunciamos durante mucho tiempo a lo que por derecho nos pertenece para pagar la cuota de este lugar. Y cuando oramos siempre le decimos al Señor: Señor, como el corazón de Nehemías, acuérdate de todo lo que hicimos por tu casa. Y saben que en ese tiempo estaba difícil la cosa y pasamos por crisis. Más vale que pasamos por crisis. ¿Fue fácil? No. ¿Nos sentimos frustrados? Sí. ¿Quisimos renunciar? Toditos nos queríamos ir. Pero había algo que nos sostenía, la verdad. Y pasarán los años, pasará el tiempo, pasará la vida, y cuando lleguemos delante del Señor, por lo menos estas cosas siguen siendo mías, siguen siendo tuyas, porque muchos de los que están acá pusieron mucha plata para esto. Otros, no es mucha plata, me corrijo, pusieron mucho sacrificio para esto. Dios no quiere cantidades, Dios quiere sacrificios iguales. Tu sacrificio, más el tuyo, más el tuyo, más el tuyo, más el mío, mueven la obra de Dios. Y eso te da autoridad. Entonces nosotros hablamos de dinero en este lugar, más vale que hablamos de dinero. ¿Tenemos vergüenza? ¿Por qué? ¿Por qué voy a tener vergüenza de decir las cosas que a mí me funcionaron? La semana pasada nos reunimos, el domingo pasado. Este año cumplimos 20 años de haber terminado el colegio con mis compañeros del San Cristóbal. Mis compañeros del San Cristóbal todavía se ríen de mí porque yo era el ateo del grupo. A mí me echaban de la clase por discutir con el profesor de teología y hoy yo soy el teólogo del grupo. ¿Cómo ha cambiado la historia? Y un compañero me pregunta: che, ¿ustedes hacen plata con el diezmo? Y ¿saben qué? Me llamó tremendamente la atención su comentario. Y le dije, en primer lugar, que nosotros no hacemos plata con el diezmo. El diezmo es algo que practicamos porque nos funciona y porque es la manera que Dios estableció para que la obra camine. Y sale otro y me dice: es cierto, si él es pastor tiene que cobrar atendena. Si él es pastor tiene que cobrar luego. Y le digo: nosotros sí movemos dinero, pero dinero para la obra de Dios, no para enriquecernos. Y cuando vos a la gente le vas con la verdad, le desnudás a Babilonia. Por eso le digo, este sistema está pero infectado de malos pensamientos y de mentiras. Y Dios quiere que vos recodifiques tu mente en esto. ¿A cuántos les gustaría ser dueño de la obra de Dios en Paraguay?
¿Saben por qué? Así nomás. Yo les pregunto, ¿a cuánto le gustaría ser dueño de su casa propia o de otra casa propia en Villamorra? Todito ahí. Levanta la mano. ¿Saben por qué? Porque Babilonia te vende la propiedad equivocada. ¿Está mal tener casa propia? No. ¿Está mal tener auto propio? No. Cuando yo llegué a Villanueva andaba en colectivo y el Señor en los últimos años me regaló 3 autos. Y me da muchísimo temor delante del Señor decir eso. Porque inclusive durante un año escondí un auto para que ustedes no lo vieran porque tenía vergüenza. Y el Señor me tiró la oreja. Nunca te avergüences de las cosas que yo te doy. Babilonia quiere que vos seas dueño, que seas propietario. Y Dios quiere que vos seas parte de su obra, que seas dueño de su movimiento. Porque un día vamos a llegar delante de Él y Él va a ponerle fuego a todo lo que hicimos. ¿Y sabes lo que va a quedar? Todo lo que diste, no todo lo que te guardaste.